tema de esta noche. Hay un versículo en la palabra del Señor que menciona la trascendencia que tiene la buena educación en los hijos, cuando esta es hecha a temprana edad o en el momento pues más oportuno, cuando los hijos los tenemos en nuestras casas. Pues ustedes leen ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, vamos a descubrir por la sabiduría de la palabra de Dios exactamente esto, o sea, la trascendencia que tiene la buena educación de los hijos cuando estos están pequeños. Y dice la palabra: instruye al niño, dice, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces esto significa que lo bueno que los padres sembremos sobre los hijos, hablando de la educación o de los buenos hábitos, vamos a decir que tiene la capacidad de permanecer siendo parte del conocimiento o de una persona probablemente durante toda su vida. Eso es lo que dice la palabra. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando dice fuere viejo, o aun cuando hayan pasado muchos años, dice que no se apartará de aquello que fue sembrado en su corazón cuando era pequeño. Lo entendemos todo de esa forma, ¿verdad? Entonces tiene trascendencia. Lo que veo hoy es la trascendencia, la manera como impacta en el caso de la educación que los padres damos a los hijos cuando se trata pues de esa buena educación. Ahora pongámonos a pensar, de igual manera pudiéramos pensar que toda aquella mala educación o malos hábitos que los hijos aprenden a temprana edad probablemente igual tengan la capacidad de acompañar a la persona durante toda la vida. Es exactamente igual. Fíjese que yo vi a mi hermano comenzar a tomar licor a sus 13 años aproximadamente. Yo lo he contado, fue un dolor horrible por X, Y, Z, muchas cosas. Ahora tiene cerca de 50 años y lastimosamente el vicio de tomar no se lo ha podido quitar. Desde los 13 años lo ha acompañado durante todos los años que él tiene de vida. Digo esto porque mire cómo es la trascendencia, ¿verdad? Lo que aprendemos de pequeños probablemente nos dure toda una vida. O sea, toda una lucha, ¿verdad? Que mantengamos constantemente, precisamente con aquellas cosas que no fueron las mejores costumbres, los mejores hábitos, sino todo lo contrario. Quiero decirles que los padres saben que la vida en la casa, con los hijos o de los hijos, es pasajera. No van a estar todo el tiempo. Entonces se requiere que en ese lapso que los hijos van a estar con nosotros, van a permanecer con sus padres, todo ese tiempo se ha usado de la manera más sabia para que los padres, en este caso, siembren los mejores hábitos, las mejores costumbres en la vida de sus hijos. Eso es el desafío que los padres, en este caso, tenemos, ¿verdad? De que en todo ese lapso que los hijos van a estar en la casa, pues sembrarles la mejor educación y sobre todo pues sembrarles el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, si no tuvimos esa oportunidad, pues necesitamos trabajar solos en algunas cosas. Cuando el apóstol Pablo recibió de Timoteo, ¿se recuerdan?
que hemos estado diciendo, recibió de Timoteo ese informe tan alentador del estado espiritual de los hermanos de Tesalónica, siendo que Pablo dice que tuvo que salir huyendo de Tesalónica. Pablo recordaba a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, dice que los recordaba por 3 actitudes que llamaron mucho la atención de ellos. Y de hecho el día domingo, pues Sonia compartía esos 3 aspectos importantes por los cuales Pablo recordaba a los hermanos de Tesalónica. Vamos a hacer otro examen. ¿Ustedes se recuerdan cuáles eran esos 3 aspectos que Pablo recordó de los tesalonicenses? La fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Dice, vamos a Tesalónica, leámoslo todos. Dice 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos, mire, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 3 aspectos que Pablo admiró en este caso de los hermanos de Tesalónica. Acuérdense que era una iglesia que estaba surgiendo. Más sin embargo, en ese lapso, pues ellos ya habían desarrollado algunos elementos espirituales bien importantes. Y dice que Pablo, cuando lo recordaba, él recordaba, dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la buena constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirles que esas buenas actitudes, que de hecho son buenas actitudes, son las que los padres vamos a tener que trabajar o desarrollar en nuestros hijos. Esa es la tarea que corresponde. Vamos a tener que trabajar, cómo trabajar en ellos en la fe, cómo trabajar en ellos en el amor, cómo trabajar con ellos en la esperanza. O sea, cuando salgan de nuestras casas, o sea, ellos de alguna manera lleven consigo estos 3 elementos o estén practicando estos 3 elementos: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Ahora, quiero decirles que estos 3 aspectos, porque usted me va a decir, mire, pero mis padres no son creyentes, entonces ¿de dónde los aprendo? Bueno, si estamos caminando, como dicen, sin que nuestros padres nos estén instruyendo, o ya recibimos al Señor ya siendo adultos, de alguna manera estas son 3 metas particulares que vamos a tener que desarrollar al hablar de nuestro crecimiento o desarrollo espiritual. Cada uno de nosotros, fíjese, independientemente si hayamos nacido en un hogar donde nuestros padres nos enseñaron o no nos enseñaron, nosotros vamos a tener que trabajar en esto, en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestra esperanza. Esas son 3 cosas que nosotros debemos de llevar siempre con nosotros y en la cual siempre debemos estar, fíjese, creciendo. La vida requiere de hecho de todo esto, requiere de fe, requiere de amor y requiere pues de una esperanza. Y de alguna manera necesitamos como evaluarlas, considerarlas y estarlas siempre percibiendo de nosotros. ¿Cómo estamos al respecto? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi amor al Señor, mi amor a los demás? ¿Cómo está, o sea, mi esperanza en el Señor? Entonces son 3 metas que cada uno de nosotros nos podemos poner y decir, bueno, yo tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en lo otro y tengo que trabajar aquí. 3 elementos importantes.
Entonces mi pretensión con este mensaje es de alguna manera enseñar cómo desarrollar, o más bien cómo en el caso yo los recibí, cómo los aprendí, o cómo nos corresponde trasladarle estas cosas a los hijos o a las personas que están alrededor nuestro. Eso es básicamente lo que pretendo. Entonces voy a dar 3 consejos, sobre todo en el caso hablando de los padres, de cómo desarrollar esas buenas actitudes a través pues del buen seguimiento, ¿verdad?, que los padres demos a los hijos, o en el caso del compromiso personal que cada uno adquiramos en cuanto al desarrollo de nuestra fe. Entonces, un punto importante, sobre todo para los padres, cómo enseñar. Número 1, es enseña a sus hijos la fe en el Señor, ¿verdad? Enseña a sus hijos a entender que la vida no trata solo de lo que los sentidos perciben, el ojo, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, sino hay un mundo espiritual que funciona a través de la fe. Eso es una cosa importante. Dice, enseña a sus hijos la fe en el Señor. Eso es una meta. Enseña a sus hijos a entender que la vida no trata solo de lo que los sentidos pueden percibir, el ojo, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, sino hay un mundo espiritual que funciona, fíjese bien, a través de la fe. Ya vamos con algunos detalles. ¿Qué dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no se ve, los ángeles no se ven, pero la fe por fe sabemos que existe, ¿verdad? Todo es parte del mundo espiritual que llegamos a conocer a través de la palabra, a través de ese contacto espiritual con aquellas personas que nos van a ayudar, van a influir en nuestra vida para que nosotros comencemos a creer y a decir por nosotros mismos, verdaderamente hay un Dios eterno, hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque al final nacemos de cero, o sea, nadie venimos de cero. ¿Cómo aprendemos todo ese lenguaje y todo ese, bueno, que hay un Dios y aquí y allá? ¿Cómo lo aprendemos? Cuando como padres inducimos, fíjese, a nuestros hijos a la fe en Dios o en el Señor Jesucristo, estamos sembrando en ellos la mejor semilla que podemos sembrar. Cuando inducimos a los hijos a creer y obedecer la palabra de Dios, igual, ¿verdad?, sembramos en ellos la buena actitud de buscar caminar en los caminos de Dios, de manera que Dios sea agradado. Mire, yo recuerdo que mi mamá me dejó viviendo con mis abuelos. Yo no estuve de pequeño con mi mamá, sino con mis abuelos. Y mis abuelos ya se habían convertido al Evangelio. Entonces fueron mis abuelos los que me indujeron al respecto en la fe en el Señor. Y lo que yo entiendo, lo que capto hoy día, de que de alguna manera todo lo que yo vi hacer a ellos, para mí fue mi escuela. Más que un sermón, más que una prédica, yo me percibo influenciado por mis abuelos de la manera, o sea, más directa, repito, no por un mensaje, sino por lo que los vi hacer a ellos. Yo siempre no sé por qué tengo esa imagen, como a mis 7 o 8 años, de la mano de mi abuelo yendo los días domingos a la escuela dominical.
Esas son las cosas de alguna manera que van a quedar grabadas en la mente y van a quedar grabadas en el corazón, ¿verdad? Cuando usted de temprano le dicen niños, ¿verdad? O hijos, como sea, es hora de levantarnos, todos nos vamos para la iglesia, todos nos vamos. Ese es un sermón que va a durar toda la vida. Eso es algo que va a quedar grabado en la mente y en el corazón. Más que lo que, repito, ellos puedan oír o que lo que podamos escuchar. A mí me impactó todo eso. O sea, cómo miraba todas las noches, fíjese, y porque antes era así, ¿no? Y como en los barrios, ¿no? Reunidos. Todas las noches mi abuelo, a eso de las 6:30, recuerdo, 1:15 a las 7, porque la reunión era a las 7 de la noche, él agarraba su Biblia, tomaba su Biblia y se iba al culto. Y eso lo hacía todas las noches, así como todas las noches. Entonces yo digo, esa fue mi mejor prédica de perseverancia en el Señor. Mire, lloviera, tronara, lo que fuera, yo nunca los vi a ellos renegar, sino más bien era su alegría, era su gozo, era su contentamiento. Ellos estaban sembrando en el corazón de toda la familia, porque yo les decía la vez pasada que parte del 80-90% de toda la generación que vino después de mis abuelos, la mayoría estamos congregados. Imagínense lo que estamos haciendo cada uno de nosotros con las generaciones que vienen, producto de cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras costumbres, cómo es nuestra manera de ser delante de nuestro núcleo familiar. Eso es lo que está impactando, eso es lo que está haciendo iglesia. Repito, más que el sermón. Entonces yo los vi a ellos siempre llevándome de pequeño a la escuela. Y yo tengo todavía en mi mente los ademanes, ¿verdad?, que se hacen con los niños. Yo los tengo en mi mente. Con David, ¿verdad?, todo eso fue mi escuela de fe. Yo comencé a recibir de alguna manera esa bendición de creer en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, a través de las diferentes costumbres que mis abuelos me indujeron, fíjese. O sea, yo no recuerdo un día en el cual mi abuelo se haya puesto a comer sin orar. Yo no me acuerdo. Todas las veces nosotros estábamos alrededor de él. Y bueno, decía, ya todo el mundo servido, oremos. Y orábamos. Entonces, repito, más que los mensajes, la manera en la que nosotros vamos influyendo y diciendo que esa es la fe, que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un Salvador, es por lo que estamos transmitiendo en nuestras casas, sobre todo si tenemos niños pequeños. Ellos están absorbiendo toda esa cantidad de hábitos en torno a la fe que estamos practicando en el Señor. Ahí está levantando, hermano, su herencia. Ahí la está levantando con las costumbres que estamos dejando a nuestros hijos. Yo repito, yo traigo a cuenta a mis abuelos, porque con ellos no estuve ni con mi papá no lo conocí. Solo estuve con mi mamá y ella no perseveraba en ese entonces. Entonces fueron ellos los que me influyeron. Lo que le quiero decir es que usted tiene su iglesia, hermano. Tiene su iglesia ahí en su casa.
Y todos los hábitos, todas las cosas que usted como padre hace en torno a la fe, es precisamente con lo que usted está sembrando en la vida de sus hijos. ¿Sí? Yo les he contado, ¿verdad? Igual, yo escuché a mis abuelos cantarle al Señor. Yo escuché a mi abuela predicarle al Señor. Y obvio que yo nunca me imaginé que iba a estar predicando. Lo que menos hubiera imaginado yo es que eso que habíamos aprendido con mi abuelo, con mi abuela, se iba a reproducir. Nunca me imaginé. Por eso digo, debe de ser fuerte en cada uno de nosotros. No importa, repito, si no vivimos en un hogar donde no hay fe, ¿verdad?, en el Señor, porque son inconversos nuestros padres. Pero nosotros necesitamos, fíjese, ir haciendo el punto de diferencia. Nosotros necesitamos exponernos de manera que nuestros hijos vean que nosotros cantamos al Señor, que asistimos a la iglesia, que leemos la palabra del Señor, que oramos a nuestro Dios. Todo eso yo lo vi de mis abuelos. Amén. Y es bien determinante. Esa es la escuela, hermanos. Ellos lo que están aprendiendo o atesorando. Y mire cómo es, porque así fue como el ambiente en el que de alguna manera, en mi caso, nos criamos, ¿verdad? Jugando en la calle y de todo, ya les he contado, yoyo, chibola, trompo, capirucho, de todo, de todo, pero creciendo en una fe en el Señor. Yo les he contado cómo como a mis 12 años, cuando ya estaba como desarrollando conciencia de la fe en el Señor, leí el Salmo 1, pero con una fuerza que, bueno, de alguna manera como que ya el Señor hablando. Y cuando yo leí los primeros tres versículos, recuerdo que yo salí corriendo donde mi prima y le digo, mira lo que encontré. Pero yo como que había encontrado un tesoro. Mira, le digo. Y me puse a leerlo. Y me impactó sobre todo en ese tiempo el versículo 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y le decía, mira, todo lo que hagamos va a prosperar. Me impactó. Entonces mire cómo se va transmitiendo, mire cómo se va desarrollando la fe en los demás. Repito, más que mensajes es eso, o sea, es hábitos, son costumbres que están siendo transmitidas y a través de las cuales el Señor, mire, va desarrollando y va entrando en el corazón de la persona. Entonces, ese es básicamente lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Más que predicar, pues de alguna manera, que nos miren arrodillados, que nos miren cantando, que nos miren orando, que nos miren sirviendo en la iglesia. Ese es el mejor mensaje que nosotros damos. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces la vida por eso digo, no solamente trata de lo que los sentidos pueden percibir, sino hacerle entender a los hijos que hay un Dios eterno, hay un Dios todopoderoso. Y eso es lo que de alguna manera hemos tratado de hacer también con nuestros hijos.
transmitirles esa fe en el Señor y decirles, bueno, no solamente se trata de lo que vemos, sino que hay un Dios eterno, hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y ellos entienden hoy día, ¿verdad?, que hay necesidad de tener una relación con Dios y que necesitamos estar siendo fieles siempre a nuestro Dios. Entonces, el número uno, ¿cómo es que vamos a impactar o a trabajar con nuestros hijos? Mire, enséñales la fe en el Señor. Dígales, el dinero no lo hace todo. No. Arrodillémonos, busquemos al Señor. Oremos, ¿verdad? Ante los anhelos, ante los deseos de ellos. Pues muchas veces hemos tenido que decirles, mira, nosotros no tenemos, pero el Señor lo tiene, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Por qué no oramos por ese deseo que tienes en tu corazón? Y siempre lo hemos hecho de esa forma, tratando de decirles que no somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que sacar todo para cubrir las necesidades de ellos. No lo vamos a poder hacer, pero el Señor puede hacerlo, ¿verdad? Y podemos orar con ellos para que ellos crean, ¿verdad?, en el Señor, y ellos puedan salir adelante, sobre todo en su fe, que de hecho nosotros le hemos transmitido a través de todo ese contacto, de toda esa relación. Entonces, el mejor mensaje que se transmite en cuanto a herencia, ¿verdad?, de padres a hijos, es la que ellos nos miran hacer a cada uno de nosotros. Número dos, enseña a sus hijos que la vida no trata solo de nosotros, sino del amor, ¿verdad?, al Señor y a los demás. En este caso, hermanos, la iglesia nos apertura la oportunidad de servir al Señor. Por eso es bonito la iglesia, la congregación, porque allí comenzamos a servirle. Y de hecho, pues igual yo recuerdo que durante todo ese tiempo que mis abuelos me llevaron a la iglesia, pues ahí comenzamos de alguna manera a relacionarnos con otros hermanos y comenzar a servir, ¿verdad?, al Señor. Entonces la iglesia, el que nos vean ir a la iglesia, es sumamente importantísimo. Gracias al Señor por las iglesias, ¿verdad?, por las congregaciones, porque vamos a aprender mucho, o nos vamos a exponer para servir sobre todo al Señor a través de las congregaciones. Y eso nosotros pues también lo dejamos ver, y lo dejamos ver de esa forma, de esa manera. Cuando nos miran, hermanos, asistir a la reunión, o abrir nuestras casas, o recibir a los hermanos, ellos van a aprender todo eso. Van a aprender que la vida no solamente se trata de nosotros, sino que también hay otros alrededor a los cuales necesitamos servir. Y dice que servir con amor, sin esperar recibir nada, sino por amor al Señor. Y lo transmitimos de esa forma, de esa manera. Entonces vean ustedes, repito, más que mensajes, modelos, ¿verdad?, que los hijos van a ver y de los cuales pues ellos van a aprender. Y yo no sé cómo, pero en algún momento pues se da esa herencia, y ellos comienzan a caminar en lo que nos vieron hacer a cada uno de nosotros. Entonces la iglesia es importantísima. Por eso debemos de cuidar la iglesia, amar la iglesia, amar a los hermanos, ubicarnos en una sola congregación, hermano. No en el puño de congregaciones, que hoy aquí, que hoy por otro lado, después por otro lado, después. ¿Y dónde vamos a echar raíces? Entonces echamos raíces donde el Señor nos planta. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en estos aspectos que son importantes, en el amor a los hermanos. Entender, hermano, que no hay iglesia perfecta, sino siempre en cualquier congregación vamos a ir a encontrar personas como nosotros, ¿verdad? El mejor
mejor modelo somos nosotros. Vean en el espejo, así son todos, con grandes dificultades, con grandes problemas. Entonces necesitamos desarrollar el amor. Amor unos con otros. Entonces lo hacemos a través de la iglesia, a través de la congregación. Nuestros hijos nos tienen que ver, repito, sirviendo al Señor, atender al necesitado, ayudar al necesitado, consolar a las personas. Ellos lo van a entender, ellos lo van a ver, y en algún momento lo van a comenzar a practicar. No sabemos cómo, pero lo van a comenzar a practicar. Pero así se da, así se desarrolla. Entonces es importante, fíjese bien, que cada uno de nosotros, en el caso nos esforcemos, ¿verdad?, para hacer esos modelos de servicio, porque los demás no van a ver. Y se trata más que todo de tomar la iniciativa y poder transmitirlo a la vida de otros. Entonces enseña a sus hijos que la vida no trata solo de nosotros, sino del amor que demos al Señor y a los demás. Sería el segundo punto. Y el tercero, nuestros hijos tienen que ver que somos perseverantes, hermanos, en el Señor, y que nuestra esperanza está en el anhelo de un día estar con el Señor. Eso tienen que oírlo. Eso tienen que ellos ver que nosotros lo trasladamos con un gran ánimo, así con toda la soltura. Yo recuerdo que al tener a los tres en la casa, por un buen periodo, cuando tuvimos la oportunidad, estábamos siempre a mediodía con el devocional. Y en el caso pudimos compartir, yo recuerdo cuántas cosas de la palabra con nuestros tres, cuántas cosas. Yo recuerdo que siempre había, y le iba a decir a Roberto, se me olvidó, porque es un canto que lo cantábamos, o al menos yo le decía, mira, mi hijo, que canta, que era grandes y maravillosas son tus obras. Y lo cantábamos y tocábamos las mesas, ¿verdad?, como que estábamos tocando una batería, y cantábamos y cantábamos y cantábamos y cantábamos. Eso es lo que van a recordar. Eso es lo que se va a recordar. Entonces hay todo un trabajo, pero ese trabajo más, repito, es modelo. Servir de modelo. Hacer un esfuerzo para que nos miren. No mandar a hacer, sino vayan a la iglesia, yo me voy a quedar. Eso no sirve, eso no ayuda. Vámonos. Está lloviendo. Agarren su paraguas. Vámonos para la iglesia. Vámonos. Eso va a quedar grabado. Y los siervos lo van a reproducir. Exacto. Entonces, dice la palabra del Señor en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces eso nos toca en la casa también. Eso nos toca perseverar, ¿verdad?, en el Señor, como que fuera nuestra iglesia, nuestra congregación, de una manera sencilla, compartir, ¿verdad?, lo que se tiene con los hijos, pero siempre en medio de un sentido de gratitud al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Nuestros hijos nos miren perseverar siempre. Están ahí fieles todo el tiempo en la iglesia. No estamos perdiendo nada del mundo. No hay nada agradable, hermanos, allá afuera. Todo lo contrario, limbo del mundo. El
El evangelio es para huir del mundo, para huir de todo ese siglo, ese malo. Estamos seguros y estamos confiados en el Señor. Y eso debe darnos, hermanos, un buen ánimo. Dice Pablo a los Corintios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese trabajo no solamente es en la iglesia, sino que también en nuestra familia. Sembramos en nuestros hijos, un día van a dar fruto. Y a lo mejor no sabemos, pues, si lo que estemos levantando sean grandes evangelistas o pastores o maestros o personas que le van a servir al Señor. No lo sabemos, pero necesitamos generarles cada uno de nosotros el ambiente, de manera que ellos aspiren en un momento determinado, si es que el Señor les llama, para decir: Señor, está bien, yo te voy a servir. Y que ellos tengan la mejor imagen, ¿verdad? En el sentido de que con dificultades es cierto, pero lo mejor que se puede hacer en esta vida, más que cualquier otra cosa, es servir al Señor, hermano. Servir a nuestro Dios. Eso es el más grande anhelo o deseo que pueda caber en la vida de una persona. Y qué bueno que un día sean nuestros hijos. Si el Señor los llama, pues qué bueno, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, porque ellos le van a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo no sé si usted se ha preguntado eso. ¿Qué pasaría si un día le dice: mira, papá, mamá, ya voy a renunciar a mi trabajo? Porque el Señor me está llamando. Y eso no le puede contar cómo le fue cuando llegó a su casa, ¿verdad? Toda una carrera por delante, y tuvo que decirle a sus papás: ya no voy a trabajar. El Señor no me llama para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, asimilar eso no es fácil, pero qué bueno que como padres, cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí un día libremente, podamos decirle al Señor: si el Señor llama a nuestros hijos, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que nuestros hijos sirvan al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Amén. Eso sería lo más fabuloso que pueda suceder. Entonces, hermanos, de manera pues sencilla, claves que los padres debemos trabajar en los hijos: la fe, el amor y la esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día el Señor va a venir. Y no nos vamos a ir solos, ¿verdad? No, nadie dejaría a sus hijos acá. Nos vamos juntamente con nuestros hijos y con todos nuestros nietos cuando ya toque. Todos nos vamos con el Señor, ¿verdad? Porque ese es el mayor anhelo y el mayor deseo. Póngase de pie, hermano.